clavado, meneando las clavado. Son las 10:49 de la mañana y nosotros continuamos en este Café Nacional. Desde ya le invitamos a participar con nosotros a través de nuestra línea telefónica 2220-7550, también a nuestro WhatsApp 8751-1313. Participen desde el inicio para que al final no andemos corriendo y así podamos atender la mayoría de preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Vamos a hablar sobre reflujo y tos crónica. ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Quiénes tienen más, son más propensos a padecerlo? Bueno, todo eso nos lo va a estar respondiendo nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jorge Vargas, gastroenterólogo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la verdad es toda una oportunidad poder informar a la población sobre este padecimiento que afecta tanto la calidad de vida. Yo ahorita hice una mini encuesta, ya que estábamos hablando en el segmento anterior de encuestas y varios levantaron aquí la mano. Algunos dijeron a veces, yo siempre, si tomo algo, si no como. Y bueno, yo creo que es la realidad de muchísimas personas. En nuestro país es muy común el reflujo. Sí, no solamente en Costa Rica. Vieras que a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, la prevalencia de reflujo es casi del 25%. Okay. Y en Costa Rica como hemos aumentado los índices de obesidad, anda alrededor del 20% los síntomas de reflujo en la población nacional, siendo más frecuente ahora inclusive en hombres y lo hemos empezado a ver ahora con mayor frecuencia en niños. Ok, perfecto. Primero contémosle a la gente qué es el bendito reflujo, que siempre alguien se queja y dice, ay no dormí, o si como algo en específico, pues tengo reflujo, pero ¿qué es lo que se produce en nuestra área estomacal? Bueno, básicamente el reflujo se da cuando la puerta que tiene que cerrar el estómago, que se llama cardias, no cierra bien. Entonces al no cerrar bien, los ácidos gástricos suben hacia el esófago y lo queman. Para poner un ejemplo, si uno tomara el ácido del estómago y lo pone sobre la piel, nos quemaría una quemadura bastante grande. ¿De verdad? Claro. Entonces, lo que pasa a la hora de subir el ácido al esófago es que produce una quemada. Y esa quemada el cuerpo la va a responder percibiendo dolor. Entonces nosotros vamos a sentir dolor cuando tenemos reflujo. La otra cosa es también se da lo que es la regurgitación. Entonces sentimos que los alimentos que están en el estómago suben y es lo que la gente llama agrura. Ajá. Entonces es la agrura. Los síntomas más típicos del reflujo van a ser agrura y van a ser regurgitación. Sin embargo, cuando el ácido y los contenidos gástricos son lo suficientemente, se devuelven en suficiente cantidad para llegar hasta la parte superior, eso nos puede dar síntomas que se llaman atípicos. ¿Cuáles son esos? Tos, entonces tos crónica, podemos tener disfonía. Podemos tener disfonías que nos cambia el tono de la voz. Ajá. Podemos tener caries, inclusive por reflujo. Y laringitis. Entonces tenemos muchos síntomas que también están asociados al reflujo y que nos afectan la calidad de vida. Y que de pronto alguien podría estar confundiéndolos con tos que tenga que ver con un tema pulmonar o con, ¿verdad? Ahora que todo el mundo de pronto ha andado muy resfriado y que anda esa tosecita, ¿esa tos se diferencia de alguna forma con la tos de una gripe? Que podamos distinguirle, que en ese momento algún televidente diga, esto ya no anda bien y por ahí anda el tema del reflujo. Vieras que es súper frecuente y es difícil de distinguir. Okay. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo los podemos distinguir? Son aquellos pacientes que están teniendo tos, pero además que frecuentemente asocian acidez y agrura. Entonces, si vos tenés esa combinación de acidez y agrura, con tos probablemente está relacionado con reflujo. Sin embargo, hasta 15% a 20% de los pacientes que tienen tos en forma crónica, o sea, que están tosiendo todos los días, la causa es por reflujo y muchas veces ellos no llegan a percibir o a darse cuenta de que es el reflujo el que está pasando. Y eso pasa por lo siguiente. Resulta que el que produce los síntomas primordialmente de dolor es el ácido, es la quemazón, ¿verdad? Eso es lo que principalmente produce los síntomas. Sin embargo, cuando la gente tiene tos y tiene quemazón, entonces lo primero que van a tratar es la quemazón y toman tratamiento para la acidez y controlan la acidez. Pero lo que se está devolviendo se sigue devolviéndose, sí. Porque los tratamientos que tenemos el día de hoy para el reflujo, el tratamiento farmacológico, lo que hace es controlar el ácido. Entonces quitamos el ácido del estómago, pero lo que se devuelve se sigue devolviendo, eso se va hacia los pulmones y eso produce tos crónica. Okay. Entonces a veces eso se vuelve realmente un trabajo difícil para el gastroenterólogo o para el médico determinar, y hay que hacer estudios muy específicos para determinar si la tos está haciendo por reflujo. Perfecto. Les recuerdo el número de teléfono 2220-7550 o 8751-1313.
¿Hay personas más propensas a padecer de reflujo por alguna condición médica, física? El reflujo tiene un componente genético muy importante, ¿verdad? Entonces, primero empezamos con aquellos donde la familia nos dice, es que mi abuela tenía hernia tal, mi papá tenía hernia tal, mi mamá tenía hernia tal, y es que yo estoy con esto. Probablemente vos tenés hernia tal también. Entonces hay un predisponente genético muy importante. Hay otros factores que colaboran con el reflujo. Y primero, nada más como para dejar claro el concepto, lo que ocasiona el reflujo específicamente es que la puerta que nos tiene que cerrar el estómago no cierra bien. No se cierra. Y eso puede pasar por diferentes razones, pero principalmente son componentes genéticos. Entonces, ahí vienen factores asociados. Si nosotros ya de base tenemos una puerta que no nos cierra bien y además de eso empezamos a aumentar de peso, entonces sería como tener una botella sin tapa. Si vos apretás la botella sin tapa, lo que está adentro se sale, ¿verdad? Entonces la obesidad lo que viene a generar es eso, una presión sobre el estómago contra una puerta que no tiene resistencia. Entonces lo que está adentro se sale. Otros factores que nos van a afectar específicamente en eso son otros mecanismos que, por ejemplo, hagan que la puerta del estómago cierre mal. Algunos de ellos alimentos. Entonces, ¿cuáles alimentos? La cafeína, ¿verdad? Entonces el café y las gaseosas, el chocolate y la menta, comidas muy grasosas. Otra cosa que es particularmente interesante en este contexto es en las mujeres cuando toman medicamentos anticonceptivos, porque las hormonas que se utilizan en los anticonceptivos hacen que el músculo se relaje. Entonces, mucho de esto es que el músculo no cierra bien y le estamos dando un anticonceptivo que hace que el músculo no se cierre bien. Y por último, el embarazo. El embarazo es súper frecuente. Uno escucha muchas, ¿verdad? Muchas mujeres embarazadas mencionar esa sensación. Claro, por dos razones. Porque aumenta la progesterona, que relaja el músculo, y porque también el bebé nos empieza a producir presión contra el estómago, ¿verdad? Entonces es muy frecuente que las embarazadas tengan reflujo y difícil manejo. Vamos a recibir una llamada desde Tibás. Don Javier, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Muchas gracias. Tengo 57 años y he padecido durante mucho tiempo de gastritis, luego fue reflujo, luego hernia hiatal, así como en combo, ¿verdad? Y luego, hace como un mes me hice una gastroscopía que me la recomendaron y resulta que aparte de todo eso ahora me dijeron que tienen que hacerme un tratamiento de dilatar el esófago. Entonces quería ver qué recomendaciones también me puede dar el doctor como para que no siga con otras cosas y cuidarme más también. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente la pregunta, don Javier, la verdad súper interesante. Una de las consecuencias del reflujo no controlado, cuando el ácido empieza a devolverse y nos quema, se genera una cicatriz. Se vuelve a devolver y nos vuelve a quemar y vuelve a generar otra cicatriz. Entonces esa cicatriz va haciendo que lo que tenía un diámetro más grande se vaya haciendo más pequeño y entonces ahí es donde se genera una estrechez. Esa estrechez es lo que nos habla don Javier, ¿verdad? Que ya se generó una cicatriz que le impide que inclusive los alimentos pasen bien. Un concepto que tal vez sería muy importante aclararle a don Javier es que el reflujo o la predisposición para que la puerta del estómago no se cierre bien es un problema crónico. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de eso no se cura. Y es muy importante tener eso claro, se controla. Se controla, ok. Y eso es importante porque don Javier es importantísimo, ya está teniendo complicaciones del reflujo. Y cuando ese proceso, cicatrización, cura, se perpetúa en el tiempo, es un factor de riesgo grandísimo para cáncer de esófago. Entonces es súper importante, don Javier, que las pastillas que usted le mandan para el reflujo, sepa que las tiene que tomar todos los días de la vida. No solamente cuando siento o tengo reflujo. Exacto, porque nosotros a veces pensamos de que es solamente el síntoma y no, en la exposición crónica al ácido, el cuerpo es inteligente y es inteligente en el sentido de que si está sintiendo que algo lo está dañando, se va a hacer más fuerte. ¿Y cuáles son las células más fuertes que existen? Las células tumorales. Claro. El reflujo crónico mal controlado es un factor de riesgo de cáncer de esófago. Yo quería que también nos detuviéramos ahí en ese punto, y hace un rato usted lo mencionaba, doctor, que si tuviéramos contacto con esos ácidos que producimos en nuestro estómago y con la piel nos quemaríamos. Por lo tanto, obviamente, pues dentro se genera una quemadura y esa sensación podría crearse y ya no cicatrizar, crear resistencia, ¿verdad? Después de no tener un tratamiento adecuado contra el reflujo.
Sí, digamos, lo que vos mencionás, Carolina, es súper interesante porque nosotros, para bien o para mal, somos adaptables y entonces las células van a buscar la forma de protegerse y de protegernos. Lo que pasa es que ahí es donde se da más bien una mutación que al final de cuentas no nos está protegiendo, sino que nos está produciendo algo más perjudicial. Y en este caso, esa mutación va a ser hacer una célula muy fuerte. Y como te decía, la célula más fuerte que existe son las células tumorales. Entonces el reflujo mal tratado, mal controlado a lo largo del tiempo es un factor de riesgo muy importante para cáncer de esófago, que por las características actuales hemos visto un aumento y es un tumor que en realidad no tiene un pronóstico muy bueno que digamos. Voy a tomar de ejemplo a don Javier, que nos decía, bueno, tuve gastritis, después tuve hernia hiatal y ahora tengo reflujo. Esa combinación o esos síntomas tan normales que a veces uno dice, tengo gastritis, hace rato que no como, o tengo espacios muy amplios de no estar comiendo y entonces me provoca esa sensación, ¿verdad? Son factores que aún más aumentan la posibilidad de presentar en algún momento reflujo. Sí, generalmente la gran mayoría de las veces a lo que llamamos gastritis es reflujo. Sí. Eso, digamos, es la mal llamada gastritis, el factor más frecuente que la produce es reflujo gastroesofágico. La hernia tal como tal, es importante tener el concepto claro que no produce ningún síntoma. Lo que significa la hernia tal es que las bisagras de la puerta del estómago están corridas. Entonces por eso no nos cierra bien. Resulta que el hiato diafragmático es el huequito que tiene el diafragma, que es el músculo por el que respiramos. Ese huequito ayuda a cerrar la puerta del estómago y por diversas razones la puerta del estómago se corre hacia arriba y este huequito que tenía que ayudarle, que es el diafragma, ya no le ayuda. Y eso es la famosa hernia hiatal. Entonces los síntomas que produce la hernia hiatal son por reflujo. Y el problema, nada más que para aclararle a don Javier, que me gustaría que no le quede la duda ahí en el aire, es que don Javier siempre ha tenido que tomar tratamiento para el reflujo. Y la gente tiene el concepto de que el tratamiento lo cura y no lo controla. Es como la pastilla de la presión alta. Uno la toma todos los días o como mis anteojos. Si yo me los pongo veo, si no me los pongo no veo. Don Javier es importantísimo que el tratamiento se lo tome porque si no va a tener consecuencias serias. Perfecto. Y para todas las personas que tengan, no solamente para don Javier, todas las personas que tengan un tratamiento ya y un diagnóstico, ¿verdad? Eso es importantísimo. No vamos a buscar un tratamiento sin tener un diagnóstico y siempre se los mencionamos. Doctor, también... estuve ayer leyendo, preparándonos para la entrevista, que la parte de los ronquidos muchas veces también están relacionados con el tema del reflujo y es por esta misma causa de esta puertita que está cerrando mal. Sí, interesantísimo. Una causa muy frecuente de apnea del sueño, de mal dormir, y la apnea del sueño tiene muchas consecuencias en la salud de la persona, hasta problemas cardiopulmonares, se da porque el ácido, los contenidos gástricos se devuelven y eso genera una inflamación a nivel de la parte superior de la vía respiratoria. Esta inflamación lo que va a generar es una obstrucción y lo que genera el ronquido cuando roncamos es porque tenemos obstrucción y el cuerpo, de nuevo, dice, no me está llegando oxígeno y estoy acumulando CO2. Entonces lo que va a hacer es vencer esa obstrucción haciendo que la persona jale fuerte y contra la obstrucción eso produce el ronquido. Y es súper importante que esos pacientes mejoran súper bien, o sea, les va súper bien con tratamiento apropiado para el reflujo. Perfecto, vamos a recibir otra llamada desde Cartago con don Luis. Buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta. Escúchenos por el teléfono, don Luis, sí, por favor. Buenos días. Es una pregunta para el médico. Bueno, yo desde muy joven padezco creo que desde joven, desde que soy adolescente, padezco de gastritis. Y este reflujo, pues ya ahora estoy viendo que me da, no todo el tiempo, de vez en cuando que me da, y depende, bueno, yo casi no noche casi no como, y yo si como es algo poquito, por lo mismo, porque ya nosotros los adultos mayores, pues todos se van envejeciendo, entonces uno tiene que cuidarse. Sí, bueno, sí, yo de vez en cuando me tomo unas pastillitas que mandan de chupar, eso es para el reflujo y de vez en cuando me las tomo, pero sí ya voy a tener que consultar con el médico para que me mande tratamiento para el reflujo, perdón.
Muchas gracias, don Luis, por la consulta. Hablaba del tratamiento, ¿verdad? Don Luis, muchísimas gracias por la consulta. Un comentario muy interesante. Conforme vamos avanzando en años, es muchísimo más frecuente que vayan apareciendo los síntomas de reflujo, los síntomas de gastritis. ¿Por qué se da eso? Porque conforme avanzamos en años, los tejidos se van volviendo más débiles. Por eso empezamos a tener problemas en la vista, por eso nos hacen arrugas. Y entonces, el tracto digestivo todo es un músculo. Y ese músculo se va debilitando con el paso de los años. Y es importante que en las personas mayores, a partir de cierta edad, ahí es donde también empiezan a aparecer cosas potencialmente serias que producen síntomas similares al reflujo. No podemos olvidar que Costa Rica es un país con altísima incidencia de cáncer gástrico y los síntomas de cáncer gástrico o de cáncer de esófago son muy similares a los síntomas comunes del reflujo gastroesofágico. Y ahí es donde es fundamental hacer un estudio diagnóstico apropiado. En este caso una gastroscopía, que a veces la gente le tiene un temor terrible a la gastroscopía. Para determinar que no haya nada realmente serio que esté detrás de esos síntomas y para determinar cuál es el tratamiento más apropiado. Ok, perfecto. Ahora usted mencionaba, ya nos quedan 2 minutitos, pero no quisiera dejar de pasar el tema del reflujo en niños. ¿Qué tan común es y por qué en edades tan tempranas se está presentando? Bueno, hay 2 factores que tienen o que contribuyen con eso. El primero, Carolina, tal vez sea el hecho de que la genética, esa no falla, digamos. No la podemos controlar. Si hijo de tigre sale pintado, digamos, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso viene en un contexto familiar donde hay hernia tal y donde hay factores que hacen que se presenta el reflujo desde edades tempranas. Y el otro factor muy importante que nos está perjudicando en la parte del reflujo y que nos está perjudicando todo en general y que deberíamos abordar, es otro tema importante, es la obesidad. Claro. Ahora tenemos un 33% de los niños obesos. ¿Qué pasa con el niño obeso? Empieza a acumular grasa abdominal, eso empieza a generar presión en contra del estómago y eso hace que el ácido se devuelva y tengan reflujo desde niños. Claro, perfecto. Pues doctor, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que podemos hablar un día de estos de obesidad. Yo creo que es un tema importantísimo y que no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, a nivel mundial, es un problema que genera muchos otros padecimientos. Número de teléfono, redes sociales, donde encuentra más información. Número de teléfono 8880-2931. Nuestro centro se llama Equilibrium. Somos un grupo de expertos en endoscopía digestiva y agradecerles infinitamente el espacio de poder educar a la población, que es tan importante. Le robo 30 segundos a Sonia solamente para que respondamos la pregunta. ¿La comida que afecta, los lácteos, pueden afectar al reflujo? Vamos a ver, los lácteos son un carbohidrato fermentable. Hay un porcentaje importante de la población es intolerante a los lácteos porque no tiene la enzima que metaboliza la lactosa. Cuando se fermenta, se produce gas. Entonces, a la hora de producir gas, distiende. Y la distensión aumenta la presión y eso hace que nos aumente el reflujo. Yo me imagino como la tapita de antes de los trenes que hacen para soltarlo y allá no, y entonces ahí quedó más o menos, y ya ahí está fallando el tren entonces. Muchas gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Sonia, desde el otro lado del estudio, está por allá, yo me voy a ir para allá. Doctor, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, que le vaya muy bien.